días, hermanos, gusto saludarles, qué bueno verles. Espero que hayan tenido una buena semana llena de bendiciones. Cada día, cada semana que pasa podemos experimentar la bendición del Señor, su protección. Indiscutiblemente Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos por favor de pie. Vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 6. Cuando lo tengan me pueda dar un fuerte amén. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 9. Amén. ¿Tenemos? Y la palabra de Dios dice de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pueden tomar sus lugares. Hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre la oración modelo para los discípulos. Y aquí vamos a encontrar una oración modelo y cómo es que Jesús enseña entonces a cómo orar. Hemos venido hablando, hermanos, hemos hablado de la hipocresía y de tener cuidado, por ejemplo, con la limosna o con el dar a los necesitados. Y también hemos hablado con la hipocresía y con el cuidado que nosotros tenemos que tener con la oración. Y ahora Jesús entonces enseña o da este modelo para que nosotros como sus discípulos podamos orar y podamos buscarle a Él a través de la oración. La oración del discípulo debe de ser diferente a la oración del pagano. Hay algunas características que ya hemos notado y que hemos observado. Por ejemplo, Jesús dice que debemos de tener cuidado con las oraciones repetitivas, como lo hacen los paganos, como lo hacen los gentiles. Y probablemente creyendo entonces que por la repetición sus oraciones van a ser escuchadas. El pagano repite vanamente porque no está seguro de ser oído. El discípulo de Cristo tiene la certeza de poseer un Padre que lo escucha desde el cielo. Y esa, hermanos, es la certeza y la diferencia que nosotros tenemos con el pagano, ¿no es cierto? Nosotros no necesitamos hacer una oración repetitiva porque nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Dios a nosotros nos escucha. Jesús, hermanos, ofrece ahora un ejemplo sobre cómo han de orar sus discípulos. Algunos le han llamado la oración del discípulo, aunque esto es más conocido, hermanos, como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y lo conocemos entonces como el Padre Nuestro, pero también se le podría llamar la oración del discípulo, puesto que es un ejemplo a seguir para ellos. Hay varias cuestiones entonces que configuran el contexto de esta oración, y lo primero que quiero que podamos observar es que Jesús, hermanos, presenta esta oración no tanto como un mandamiento a seguir, sino como una invitación a compartir su propia vida de oración. Y aquí hay que remarcar la cuestión, hermanos, de una invitación. Jesús, hermanos, a nadie va a obligar, a nadie le va a torcer el brazo entonces para que pueda tener una vida de oración, sino que Él lo que está haciendo es de que nos está invitando a que podamos compartir y a que podamos tener una vida de oración. Lo segundo es que Jesús da directrices sobre la forma en que su pueblo debe desarrollar su vida normal
de oración. Cuando hablamos, hermanos, de la oración, no estamos hablando de algo extraordinario o algo fuera de lo común. Esto para nosotros, el tema de la oración, es algo común o debería de ser algo común para el discípulo de Jesucristo. Es parte de, o debería de ser parte de. En este sentido, hermanos, es un modelo. Y esto es importante entonces que lo podamos observar. Es un modelo para los discípulos. Pero Jesús no demanda una repetición literal de las palabras, puesto que utilizarlas de este modo puede llevar al pecado del formalismo que él mismo condena aquí. ¿Se acuerda de que Jesús habló entonces que tengamos cuidado con las repeticiones? Y ahora entonces, vuelvo a repetirlo, lo que Jesús está presentando aquí, hermanos, es un modelo. ¿Cómo nosotros entonces debemos de orar? ¿Cómo nosotros nos debemos de dirigir al Señor en oración? No es simplemente de que nosotros repitamos de una manera literal, sino que se está presentando aquí un modelo. Lo tercero es que las prioridades de la oración están en línea, hermanos, con la práctica sistemática tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ojo a esto, de establecer la primacía de Dios en la vida nacional y personal. La primacía de Dios en la vida nacional y personal. En las tres primeras oraciones, Jesús llama a los discípulos a centrarse en la preeminencia de Dios, mientras que en las tres últimas, y lo vamos a ver en el Padre Nuestro, las tres últimas les guía a pedir por sus necesidades personales en un contexto comunitario. Oye, hermanos, una crítica que se le hace a la música cristiana es que las letras están centradas y se les llama una cuestión antropocéntrica, que las alabanzas, hermanos, están centradas en el hombre y no en Dios. Y es algo en lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. Vuelvo a poner el ejemplo del Padre Nuestro. La preeminencia es Dios, no el hombre. Y regularmente la cuestión, hermanos, entonces, de aquellas cuestiones que son antropocéntricas están centradas en el hombre y no en Dios. Lo cuarto es el alcance de la oración que se extiende desde los grandes temas del nombre de Dios, su reino y su voluntad, y las cuestiones cotidianas del pan, las deudas y también las tentaciones. La oración, hermanos, comienza invocando a Dios. Y el texto bíblico dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y el término que se traduce aquí, hermanos, como Padre, es el término Abba, que es un nombre que utilizaban los niños para dirigirse a sus padres terrenales, que denota calidez e intimidad en la seguridad que aporta el ciudadano de un padre amado. Este término, hermanos, Abba, o el término Padre, es un término entonces que utiliza un niño al referirse a su padre. Y significa, hermanos, entonces que hay mucha intimidad. Y este es el término que se utiliza: Padre nuestro que estás en el cielo. La confianza, hermanos, de un niño que sabe que su padre lo escucha. La intimidad que hay entre un padre y su hijo. Y esto, hermanos, tiene que ver entonces con este término Abba.
la confianza, la seguridad de que el Padre nos escucha y escucha nuestras oraciones y escucha también nuestras peticiones. Aunque los niños utilizaban esta palabra con un sentido cargado de connotaciones afectivas, parecido al de nuestra palabra papá, esta tenía un significado mucho más profundo en la vida religiosa. El tema, hermanos, de un Padre Celestial aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento y lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, también en el capítulo 32, en el Salmo 103, en Oseas capítulo 11, Jeremías capítulo 3. Y podemos observar, hermanos, que el tema de un Padre Celestial es importante en todo el Antiguo Testamento. Y fue haciéndose cada vez más popular durante el periodo del Segundo Templo en oraciones, pidiendo protección y también pidiendo perdón. Los judíos, hermanos adultos, aludían a menudo a Dios en oración como Padre Nuestro. La forma en que Jesús utiliza la expresión regularmente es como mi Padre. Para aludir a su Padre Celestial es excepcional porque Él es el Hijo unigénito. Sin embargo, al llamar a sus discípulos a participar en el reino de Dios, estos han entrado también ahora en una relación con su Padre. Por otra parte, la fórmula Padre Nuestro expresa la relación que tenemos los unos con los otros como discípulos y con Jesús como nuestro hermano, y la intimidad colectiva que disfrutamos con el mismo Padre. Esto es interesante, mis queridos hermanos, porque ahora nosotros tenemos algo en común, y lo común es de que nosotros tenemos al mismo Padre. Por eso es de que nosotros somos una familia, ¿no es cierto? Y Pablo dice entonces de que cuando alguien se duele, nosotros también nos dolemos, todo el cuerpo se duele. Cuando alguien está alegre, hermanos, o le han pasado cosas buenas, también todo el cuerpo se alegra. Y hermanos, algo interesante es que nosotros tenemos algo en común, y lo común es de que disfrutamos de tener al mismo Padre. Y es alguien que escucha nuestras oraciones y que escucha nuestro clamor. Con esta invocación entonces oramos a Dios y proclamamos nuestra fe. Orando así, obedecemos pues a su precepto. Dichosos, hermanos, los que conocen al Padre. Amén. Dichosos los que conocen al Padre. Hay un gran privilegio, hermanos, el poder compartir con nuestros padres, ¿no es cierto? Y el poderlos conocer, el podernos relacionar con ellos. Y por eso vuelvo a repetir, dichoso el hombre y la mujer que conocen al Padre Celestial. Orando así, obedecemos pues a su precepto. Esto es lo que se le reprocha a Israel cuando el Espíritu invoca el testimonio del cielo. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 2. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová.
Escuche esto, hermanos. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí. Versículo 24. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. En este contexto, hermanos, se ve al pueblo de Israel entonces como sus hijos, ¿no? Y Dios dice: yo los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué tremendo. Y espero, hermanos, que nosotros podamos ser buenos hijos de Dios y no rebelarnos en contra de Él. Nosotros debemos de saber todo lo que Él ha hecho por nosotros. Me imagino que algo doloroso, hermanos, para nuestros padres terrenales, es decir, todo el esfuerzo que yo hice por mis hijos, y que hoy se rebelen en contra de mí. Ha de ser algo terrible y ha de ser algo doloroso, ¿no? El decir: ahora mis hijos se rebelan en contra de mí después de todo el esfuerzo que yo hice para sacarlos adelante. Quiero que regresemos, hermanos, al Evangelio de Mateo. Y el texto, hermanos, en el versículo 9 dice: Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos. Dicha expresión, hermanos, ya alguien puede pensar entonces de que Dios solo está allá, en los cielos, y poder, hermanos, tener una mentalidad griega de decir: Dios está allá, pero no está aquí, Él solo está en los cielos. Y como que el Padre nuestro nos enseñara eso, ¿no? Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos. Pero dicha expresión, hermanos, no está limitando a Dios a un solo sitio. Dios está presente en todo lugar y en totalidad de su ser. Él es el Dios del cielo, dice Daniel capítulo 2. Él es el Dios del cielo, en el sentido, hermanos, de su absoluta soberanía, y que Él tiene control de todo y que Él está en todo lugar. Dios es el Señor absoluto de todo el universo. Es Dios de los cielos y de la tierra, el único Dios vivo y verdadero a quien se debe de adorar. Daniel, hermanos, capítulo 2 y versículo 18 dice: para quienes pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Al Dios del cielo. Dios no es que se limite, hermanos, solo a un lugar, sino lo que se está enseñando, hermanos, es de que Dios está presente en todo lugar, de que Él es dueño de los cielos y de la tierra. Y la primera petición se dirige, hermanos, hacia el nombre de Dios. ¿Y cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar o a pensar. Cuando yo era jovencito y oraba, no sé si a usted le parece raro santificar el nombre de Dios.
santificado sea tu nombre. O sea que por medio de mi oración yo voy a santificar el nombre de Dios. Me hacía un poco, no me hacía mucho clic, como decimos nosotros. Santificar el nombre de Dios. También se podría, hermanos, decir que tu nombre sea hecho santo. Y el propósito, hermanos, de santificar el nombre es que Dios puede ser santificado o apartado como santo entre todos los pueblos, entre todas las naciones, que se trata, y aquí está la clave, con el más alto honor. Cuando nosotros, hermanos, decimos santificado sea tu nombre, es que ese nombre, hermanos, ha sido apartado, ha sido santificado, y hermanos, debemos de tratarlo con el más alto honor. No hay nombre más grande dado, hermanos, entonces a Dios. Un teólogo, hermanos, probablemente ustedes lo han escuchado, Agustín de Hipona, teólogo del siglo IV y siglo V, y él expresa lo siguiente, y él dijo: santificado sea tu nombre, lo cual no se pide así como que si fuera santo su nombre, sino para que sea venerado como santo por todos los nombres, es decir, que sea Dios conocido por todos ellos de tal manera que no tengan cosa alguna por más santa, ya que teman más ofender. Quiere decir, hermanos, que es el nombre sobre todo nombre, y es algo que nosotros debemos de creer y debemos de saber, hermanos, de que es un nombre entonces con el más alto honor. Esto afirma la típica expectativa judía de que Dios ha de tratarse con el más alto honor. Santificar el nombre divino significa tratarlo con reverencia y por lo tanto reverenciar, honrar, glorificar y exaltar a Dios. Esta es la esencia, hermanos, de los 3 primeros mandamientos del Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros adoramos al único Dios, al único y verdadero Dios. No te harás imagen, ¿se acuerdan del Decálogo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el tercero: no tomarás el nombre del Señor tu Dios, ¿en qué? En vano. Yo esta semana, hermanos, reflexionaba sobre esto. A lo largo, hermanos, de los siglos, y se les ha explicado en alguna ocasión, Israel desarrolló una resistencia a pronunciar el nombre de Dios. ¿Estamos aquí? Hasta el día de hoy se han hecho intentos, hermanos, por tratar de conocer el nombre de Dios. Algunos le llaman Yahvé, otros le llaman Yahweh, pero aún así no tenemos la certeza y la seguridad. Y vuelvo a repetir esto: el pueblo de Israel, hermanos, mostraba resistencia
a decir el nombre de Dios porque era un hombre tan santo que no se atrevían a pronunciarlo. Inclusive empezaron a utilizar alternativas que se usaron en varias ocasiones y empezaron a utilizar, hermanos, la palabra Señor o la palabra Adonai, que quiere decir Señor. ¿Cómo utilizamos nosotros el nombre de Dios? ¿Cómo utilizamos nosotros el nombre de Dios? Con esto voy concluyendo. Los discípulos de Jesús honrarán el nombre de Dios en sus oraciones, pero especialmente cuando se sujetan a su poder, a su autoridad, sometiéndose al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que nosotros entonces nos sometamos a su poder y a su autoridad. Un teólogo contemporáneo alemán, Dietrich Bonhoeffer se llama este teólogo, y él dice lo siguiente: el nombre paternal de Dios, tal como es revelado en Jesucristo a los que le siguen, debe de ser tenido por santo entre los discípulos, porque en este nombre se contiene todo el Evangelio. No permita a Dios que su santo Evangelio sea oscurecido y alterado por su falsa doctrina o una vida impura. Que se digne manifestar continuamente a su santo nombre a los discípulos en Jesucristo. Que conduzca a todos los predicadores a la predicación pura del Evangelio que nos hace felices. Que se oponga a los seductores y que convierta a los enemigos de su nombre. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos entonces reverencia, que nosotros nos sometamos a su autoridad y a su poder, y que la oración sea algo común en cada una de nuestras vidas, y que cada día, hermanos, nosotros podamos conocer más al Padre y podamos tener una intimidad. Nos despedimos de nuestros hermanos, amigos de Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una excelente semana.